Listo, demos un minutito más. Ya estamos en vivo también en el canal de YouTube. Para los que nos están viendo desde ese lado, muchas gracias. Demos un minutito más y empezamos con nuestro webinar del día de hoy. Listo, iniciamos entonces con nuestro webinar, nuestro módulo 2 de análisis técnico, cómo leer el precio. Ahora, ¿qué es realmente el análisis técnico? El análisis técnico es la interpretación del comportamiento del precio a través del tiempo. Se basa en gráficos, estudia patrones, estructura, busca contexto, no adivinación. El precio es información. El precio nos dice quién tiene el control, por un lado, nos dice dónde hubo desequilibrio, de igual manera dónde reaccionó el mercado y finalmente dónde puede volver a reaccionar. Y esta última es la parte fundamental de por qué utilizamos el análisis técnico y cuál es el interés detrás del mismo. El saber dónde o anticiparse en dónde puede volver a reaccionar el precio. Tendencias, la base de todo. Como ustedes sabrán, pues básicamente el mercado se basa en tendencias. Hay tres movimientos principales o tres movimientos únicos que podemos ver en el gráfico, que es movimientos de subida, movimientos de bajada y movimientos laterales. Esto lo traducimos a tendencias alcistas, tendencias bajistas y rango lateral. Soportes y resistencias. Pues como muchos de ustedes sabrán, muchos de los que estarán viendo esta transmisión, ya saben que los soportes son las zonas donde la demanda supera la oferta y la resistencia son zonas donde la oferta supera la demanda. Esto quiere decir que el soporte, tal cual lo interpretamos, como un piso en el precio. Y aquí Héctor nos pone, Héctor Gómez, buenas noches, un cordial saludo, estimado Héctor, un placer tenerte aquí con nosotros. Pero bueno, continuando, pues los soportes literalmente los ubicamos como los pisos de directamente del mercado, mientras que las resistencias los interpretamos como los techos, como esos límites superiores donde el precio ya no logró romper, ganaron los vendedores y el mercado empezó a retroceder. Muy importante, dos anotaciones. Son líneas exactas, perdón, no son líneas exactas, son zonas y funcionan basados en la memoria del mercado. Básicamente, esta es la estructura o la forma en la que interpretamos una tendencia y a su vez una línea de tendencia. La línea de tendencia se une con los mínimos, en el caso de una tendencia alcista, con los mínimos de la tendencia alcista. Marcamos de esa forma una línea recta basándonos en esos mínimos. Y la tendencia bajista la utilizamos basándonos en los máximos. Y de esa forma definimos cómo se traza una línea de tendencia alcista y una línea de tendencia bajista. Y últimamente la línea de tendencia va a actuar como soporte o como resistencia dinámica. En el caso de una tendencia alcista, esta línea de tendencia va a ser un soporte dinámico que va subiendo y se va actualizando con el precio y la tendencia bajista va a ser una resistencia dinámica que se va actualizando con la caída. Ahora pasamos con la estructura de mercado. Hasta ahora solo hemos mencionado dos elementos en cuanto a análisis técnico. Mencionamos el famoso soporte y resistencia, que los interpretamos como esos niveles donde el precio ya no logró subir y empezó a caer. Esta es una resistencia.
los precios donde ya no logró caer y empezó a subir. Esto sería un soporte. Y las líneas de tendencia que últimamente son variaciones de los soportes y la resistencia de una forma dinámica. Ahora pasamos con la estructura de mercado. Básicamente el mercado tiene fases de continuación y a su vez también tiene fases de corrección. Las fases de continuación o fases de impulso, también llamadas, pues son aquellas que se mueven a favor de la tendencia, ¿no? Entonces tenemos aquí una tendencia alcista, donde tenemos nuestra primera fase de impulso, tenemos una fase correctiva, fase de impulso, segunda fase correctiva y tercera fase de impulso. Luego, ¿qué es lo que sucede más adelante? Tenemos una tercera fase correctiva y nuestra cuarta o intento de cuarta fase de impulso no logra romper la anterior fase de impulso y después el siguiente movimiento ya no es un movimiento correctivo, ahora se convierte en un movimiento de impulso a favor de una tendencia bajista. Más adelante vamos a ponerle nombres a estas estructuras y a estos movimientos, pero ahorita lo que quiero que entiendan y quiero que quede muy claro a este punto del webinar es que el mercado se mueve en fases de impulso y fases correctivas. Las fases de impulso van a favor de la tendencia, las fases correctivas van en contra de la tendencia. Y como toda tendencia, eventualmente termina y llega un punto donde una fase que parece ser correctiva termina siendo una primera fase de impulso de una nueva tendencia. ¿Qué no es el análisis técnico? El análisis técnico no es ni adivinación, no es utilizar 10 indicadores al mismo tiempo, no garantiza ciertos y últimamente no elimina el riesgo. El riesgo siempre va a estar presente en los mercados financieros, en las inversiones, en el trading. No hay manera de eliminar el componente de riesgo. El análisis técnico no te hace invencible, pero sí te puede hacer estructurado. Muy importante. ¿Cuál es el objetivo real? El objetivo no es acertar siempre. Sería ridículo esperar que a través de una estrategia logres tener una tasa de aciertos del 100%. El objetivo es tomar decisiones con lógica, contexto y gestión de riesgo. Un trader consistente no busca tener razón, busca ejecutar bien. Muy importante. Pasamos a nuestra siguiente fase del webinar. Como pueden ver, todo lo que hemos mencionado hasta ahora fue muy básico, muy fundamental. Básicamente mencionamos tres elementos: soportes y resistencias, líneas de tendencia, que al final también son soportes y resistencias, y últimamente mencionamos estructura de mercado, entendiendo que hay fases de impulso, fases correctivas, y últimamente alguna fase correctiva va a ser nuestra primera fase de impulso para la siguiente tendencia. Pasamos ahora con una herramienta o con las herramientas muy populares que son los indicadores técnicos. ¿Qué es un indicador técnico? Los indicadores técnicos son herramientas matemáticas, muy importante, herramientas matemáticas basadas en el precio y en ocasiones volumen, que ayudan a analizar un mercado financiero. Esto es prácticamente, los indicadores son herramientas que detrás de ellos hay ecuaciones matemáticas y un principio matemático y sirven para cualquier mercado, para interpretar o analizar cualquier mercado. Un indicador no es más que una forma de procesar la información del precio. No predicen el futuro, interpretan lo que ya está sucediendo. Eso es también súper importante. No nos adelantan, no nos dicen una información privilegiada realmente. Simplemente es una interpretación de lo que ya sucedió, de lo que ya está sucediendo. Errores comunes. Pensar que los indicadores dan señales exactas, usar demasiados indicadores, operar sin entender qué mide. El problema no es el indicador, es no entender qué se está midiendo, porque un indicador sin contexto es últimamente ruido. Y ahora, ¿qué miden realmente los indicadores? Los indicadores tratan de medir absolutamente alguna de estas cuatro. Todos los indicadores que existen, absolutamente todos, tratan de medir o pertenecen a alguna de estas cuatro categorías. Hay indicadores que tratan de medir tendencia, que tratan de medir momentum, que tratan de medir volatilidad o tratan de medir volumen. Pero todos los indicadores caen en alguno de estos cuatro. Iniciando con los primeros indicadores de tendencia.
Pues tal cual tratan de detectar hacia dónde, qué dirección tiene el mercado. Aquí hay un principio básico que es que pues, el mercado siempre es más probable que se mueva a favor de su tendencia antes que en contra de su tendencia. Por ende, estadísticamente hablando, si tú te apegas a la tendencia que tiene el activo, tienes una mayor probabilidad de que el trade que tú estés tomando tenga, sea un acierto, porque estás yendo de acuerdo al escenario más probable. Y los indicadores de tendencia son una forma, algunos dirán, hay unos muy útiles, otros no tanto, pero son una forma de determinar cuál es la tendencia de un mercado. La mayoría de los indicadores de tendencia pertenecen al grupo de una media móvil. Básicamente, las medias móviles es un promedio en el precio. Lo que agarra es los últimos 20, 50, 100 datos, lo que tú decidas, y te saca el precio promedio que debería de tener. Y de ahí, pues, se van formando puntos en cada nueva vela y esos puntos terminan generando una línea. Entonces, lo que nos dice esa línea es que ahí es el precio promedio. O sea, donde se encuentra esa línea es el precio promedio que tiene el gráfico, que tiene ese activo financiero. Usualmente entendemos que si el mercado está por encima de su media móvil o una media móvil exponencial, que es la que vemos en la segunda imagen, usualmente interpretamos que el mercado es alcista. Si está por debajo, identificamos que el mercado es bajista. Pero últimamente es eso. Yo no diría que sirven en sí para tomar trades. Hay personas que lo utilizan que cuando el mercado rompe las EMAs o cuando rebotan las EMAs no está mal y o sea, tampoco funciona mal, pero creo que últimamente la intención detrás de una media móvil es identificar qué tendencia tiene el mercado. Y eso sí se vuelve útil, sobre todo si queremos definir en nuestro día, definir qué tipo de operativa vamos a hacer. Si nosotros identificamos en una temporalidad mayor como 4 horas que la EMA o que las medias móviles están marcando una tendencia alcista, pues es inteligente durante el día, si tú operas en 5 o 10 o un minuto, pues posiblemente mantenerse con esa tendencia alcista y buscar una compra. Pero bueno, adicional al tema de las EMAs y las medias móviles, tenemos también un indicador muy popular, súper famoso, que es el MACD. Pero adivinen qué, el MACD también es una media móvil, de hecho son dos, una media móvil y la considerada la línea de señal. Entonces es la línea del MACD y la línea de señal. Y lo que nos trata de decir el MACD es que cuando haya cruces entre estas medias móviles, pues nos marcan un poco el momentum del mercado. Y de esa manera, si tenemos un cruce de la línea de MACD por encima de la línea de señal, es una señal alcista. Caso contrario, si la línea de MACD cruza por debajo de la línea de señal, es una señal bajista. El MACD funciona, pues no mucho, la verdad, porque el MACD va muy atrasado. Al final, las señales dependen de dos medias móviles que se crucen y para que se crucen las medias móviles, el mercado ya tuvo que haber hecho un movimiento. Entonces, luego el MACD te va a medir movimientos ya muy tardíos y por eso no es tan útil. Yo diría que realmente las medias móviles y las EMAs tienen una utilidad mayor porque sí nos pueden definir o nos pueden marcar una tendencia general, mientras que pues MACD, pues no, la verdad, se hicieron varios estudios por parte del Instituto de Finanzas de Nueva York y determinaron que la única temporalidad donde el MACD sirve por sí solo es, ojo, aquí también quiero aclarar algo, tal vez el MACD combinándolo con otros indicadores o combinándolo con otro sistema pueda llegar a funcionar. Pero por sí solo, en este estudio del Instituto de Finanzas de Nueva York, vieron que solo funciona relativamente bien en la temporalidad semanal que te arroja de 2 o 3 trades al año por acción que operes. Entonces, tendrías que agarrar una cartera de múltiples acciones y estar vigilando cuándo sucede una señal del MACD en la temporalidad semanal. Ahora, pasamos con nuestro siguiente tipo de indicador, que son los indicadores de momentum. ¿A qué nos referimos con momentum? Básicamente es el impulso, la fuerza de un movimiento. Aquí encontramos dos indicadores principales. De un lado tenemos el RSI y por el otro lado tenemos el estocástico. Ambos tratan de decir exactamente la misma información. Ambos tienen un límite superior y un límite inferior. Y lo que nos dicen es que si la línea de RSI o las líneas del estocástico, que es la línea K y la línea D, llegan a superar estos límites o llegan a superar hacia abajo, o sea, llegan a ser menores que el límite inferior, nos determinan que el precio está sobrecomprado o sobrevendido. Sobrecomprado en caso de que lleguen al límite superior, sobrevendido en caso de que lleguen al límite inferior.
Y la teoría detrás de estos dos indicadores viene con una teoría de mercado, una de las metodologías que se llama en inglés mean reversion, regreso a la media. Básicamente la idea es que cuando el mercado se separa mucho de su media, o sea, se separa mucho de su precio promedio, el mercado tiene que regresar. Es básicamente el concepto detrás. Entonces, que movimientos muy agresivos hacia una dirección tienen que tener un retroceso. Y el RSI y el estocástico intentan medir eso, tratan de decirte cuándo ya se movió mucho hacia una dirección y por ende cuándo es posible tener un regreso en el mercado. ¿Sirven? Depende mucho del contexto. En mercados muy tendenciales, como Nasdaq, si lo agarras en una racha de tendencia alcista, no te va a servir porque constantemente te va a estar marcando sobre compra, pero el mercado sigue respetando la tendencia. ¿En dónde sí te pueden servir este tipo de indicadores? Te pueden servir muy bien en mercados que se lateralizan a largo plazo. Mercados sobre todo de Forex. Forex se suele lateralizar más porque pues es una moneda contra otra, no tanto como en el mercado accionario o incluso commodities como el oro, que suelen tener una tendencia alcista a lo largo del tiempo. En este tipo de activos muy tendenciales, indicadores de momentum te van a dar muchas señales falsas, te van a dar muchas sobrecompras, incluso si están en una tendencia bajista agresiva, te van a dar muchas sobreventas, que no necesariamente significa que va a subir. Pero si tú lo utilizas en activos como el australiano contra canadiense, como el canadiense contra la corona noruega, en ese tipo de activos sí se respeta más esta teoría, porque son activos que a largo plazo se lateralizan. Y si tú eres una persona que opera en temporalidades bajas, o sea, un scalper o un trader intradía, estos indicadores pueden servir si logras identificar que estás en una lateralización del mercado. Cuando el mercado se lateraliza de manera agresiva durante la sesión, este tipo de indicadores sí te puede dar una pauta de cuándo ya encontró su techo y cuándo encontró su piso. Últimamente, cuándo encontró resistencia y cuándo encuentra soporte. Pero fuera de eso, siempre aconsejo tener cuidado con estos indicadores de momentum. Funcionan bien combinándolos con muchas más cosas, con una confirmación de entrada. En general, yo siempre aconsejo las estrategias de mean reversion, de lo que yo he visto basado en muchos algoritmos que he creado. Es más difícil hacer buenas estrategias de mean reversion que hacer buenas estrategias de trend following. O sea, que es más fácil hacer estrategias rentables que siguen un movimiento, que siguen un impulso y siguen la tendencia, a hacer estrategias que van en contra del impulso. Eso es lo que yo he visto a través de mi experiencia ya considerable en trading algorítmico y en trading, que funciona mejor estrategias o es más fácil tener números positivos en un sistema que continúa el movimiento. Pero eso no quita que hay grandes estrategias en mean reversion y que también pueden rentabilizarlo. Pasamos con el siguiente tipo de indicador, indicadores de volatilidad. Tenemos dos, Bollinger y ATR. En el caso de Bollinger, adivinen qué es una media móvil simple. Entonces, como pueden ver, muchos indicadores parten del concepto del precio promedio. Tenemos una media móvil simple y le aplicamos una divergencia estándar en la parte superior y una divergencia estándar en la parte inferior. Y eso nos crea un canal. Y literal, Bollinger es de las primeras estrategias o indicadores que se crean como una intención de hacer una estrategia de mean reversion, de regreso a la media. Cuando el precio llega a la banda superior, la idea es que el precio va a tender a regresar a la media móvil. Cuando llega a la banda inferior, el precio va a tener que subir a la media móvil. La curiosidad que tiene Bollinger es que también al aplicar la divergencia estándar de una media móvil simple y la media móvil simple a tomar en cuenta un cambio brusco de precios, Bollinger también sirve muy bien como un indicador de volatilidad, porque vas a notar que cuando las bandas estén muy estrechas entre sí, hay un periodo de baja volatilidad y eso te puede servir para detectar ciertas condiciones. Y cuando las bandas se amplían mucho la una con la otra, identificamos que estamos en un momento de alta volatilidad. Entonces, Bollinger es una combinación de todo, es una combinación de un indicador de tendencia, porque utiliza una media móvil simple, una combinación de momentum, porque te quiere marcar dos niveles superior e inferior, y a la vez de volatilidad, porque de cierta manera, pues sí te da una idea de qué volatilidad hay en el mercado. Y después tenemos el ATR. El ATR es Average True Range, que para mí es el mejor indicador de volatilidad que existe de manera general, porque te da el rango verdadero promedio que está desplazando ese mercado ese día. Entonces, es súper útil, sobre todo para ubicar stop losses y ubicar take profits o saber cuándo ya desplazó mucho el mercado,
porque lo que te dice es, te está midiendo qué tan volátil es el día y cuántos puntos mide una volatilidad promedio de ese día. Entonces, tal vez para trading manual no es tan aplicable porque el ATR es una simple línea, de manera manual es muy difícil interpretar los datos que te arroja, pero para trading algorítmico es lo mejor que existe, sobre todo para el cálculo de stop loss. Y pasamos ahora con los indicadores de volumen. Los que ya han visto mis webinars saben que pues aquí siempre está uno de mis indicadores favoritos que les voy anticipando, sobre todo aquí tenemos, si no me equivoco, a Pedro en el webinar, que es una persona que se une muy seguido. Un saludo grande, Pedro. Tenemos algo muy interesante que es que probablemente a partir de nuestro siguiente webinar de análisis técnico, que será dentro de un mes aproximadamente, acabo de crear un ebook gratuito para ustedes que habla del perfil de volumen. Son solo 7 páginas, 6 páginas. Es cortito, con mucho apoyo visual y te da 3 estrategias principales de cómo utilizar el perfil de volumen y te habla pues de la base, de qué es el perfil de volumen, cómo se puede utilizar y por qué es tan útil en el mercado de hoy en día. Entonces, no se pierdan el siguiente webinar, ahí les diremos cómo pueden tener acceso a este ebook, pero la verdad es que pues, quedó muy padre. Ahorita todavía no está al 100 porque está en proceso de diseño, pero va a ser una súper herramienta para todos ustedes. Pero bueno, indicadores de volumen, tal cual miden la participación del mercado. El más normal, volumen por barritas, ¿no? Es cada barrita va alineada con una vela y nos dice el tamaño de contratos negociados en ese periodo. Fin. Unbalanced volume, muy parecido al volumen, pero es en forma de una línea y pues va creciendo conforme se van aumentando contratos. Y el volume profile, que es totalmente distinto a los últimos dos, porque sí miden el volumen, pero no se basan en tiempo, se basan en regiones del mercado. Entonces, el perfil de volumen se aplica al gráfico y de ahí te dice qué niveles del gráfico tuvieron alto volumen, tuvieron bajo volumen o tuvieron volumen medio, por así decirlo. Y de ahí nos da 3 elementos muy importantes. El point of control, llamado POC, que es el pico, la zona donde más volumen negociado hubo, donde más volumen negociado hubo. Y de ahí nos da una región que se le llama el Value Area, el área de valor, que es donde se negoció el 70% de todos los contratos. Entonces, identificamos esta región como una zona muy importante porque es donde el precio tuvo una aceptación fuerte. Y de ahí identificamos la parte superior y la parte inferior. El Value Area High, que es el BAH, B-A-H, y el Value Area Low, el VAL. Y básicamente este batch y val van a actuar como extremos de la eficiencia que hay en el mercado. Se van a actuar como los extremos en donde se concentró la participación de mercado. Por ende, es una especie de soporte y de resistencia, si les soy honesto. Lo que nos dice es que cuando llega a alguno de los extremos, podemos ver un rompimiento agresivo que se extienda hacia las nuevas zonas del perfil de volumen que no tuvieron tanta negociación o directamente que actúe como resistencia, se frene y regrese hacia el POC. Entonces, es una adaptación de un concepto de dónde se encuentra como el precio promedio, que es el POC, que es de manera general, pues, donde hubo más volumen, y 2 extremos importantes en el mercado, que es el VAL y el BAH. Bueno, BAH. Pero sí, Volume Profile, atentos al siguiente webinar, que estaremos dando allí un ebook súper interesante para ustedes. Ahora, tenemos todos los indicadores. Ahora ya hablamos que todos los indicadores entran dentro de 4. Todos también entran dentro de 2 regiones, los indicadores adelantados y los indicadores rezagados. Los indicadores adelantados tal cual intentan anticiparse a movimientos, como cuáles, estocástico y RSI. Son los que les decía que pues tratan de medirte cuándo ya hubo una sobreextensión del precio y por ende cuándo puede haber una caída, pero te tratan de decir eso antes de que exista siquiera lo más mínimo de una caída. Tratan de anticiparse completamente a ese siguiente movimiento. Por ende, el problema que tienen los indicadores adelantados es que pueden dar señales falsas, que es lo que les decía, y sobre todo, si no lo utilizamos en el contexto correcto, pues pasa mucho esto de que tenemos movimientos o tenemos mercados muy tendenciales que tienen una tendencia alcista y el RSI y el estocástico constantemente te van a estar arrojando sobre compras, pero eso no significa que el mercado vaya a caer. Entonces, con los indicadores adelantados, que usualmente o casi siempre van a ser los de momentum, como el RSI y el estocástico,
hay que tener muy en cuenta que se tienen que aplicar al contexto correcto. Van a servir muy bien en mercados lateralizados o en activos que se tienden a lateralizar. Y luego tenemos los indicadores rezagados, es el caso contrario, confirman movimientos, te dan una señal cuando ya sucedió el precio. Entonces, cruces de EMAs, el MACD, indicadores tendenciales usualmente van a caer en esto. Te dan movimientos cuando ya realmente el mercado ya desplazó, van atrasados. Y aquí es donde el volumen, regresando, el volumen tiene tanto valor, porque el volumen no se atrasa ni se adelanta, te dice lo que está pasando al momento, cuánto se está negociando, qué se está moviendo, qué áreas que tiene valor. No va atrasado ni adelantado, simplemente va con el presente. Y eso tiene bastante valor. ¿Por qué no funcionan por sí solos los indicadores? Número uno, porque suelen ignorar el contexto. Número dos, no consideran estructura, que es lo que les decía. Un RSI aplicado en el Nasdaq a largo plazo no es buena idea porque no estamos considerando que el contexto es tendencial. No consideran estructura, no van a identificar soportes, resistencias, si estamos en una fase de impulso o una fase correctiva. Y también pueden dar señales contradictorias. Sobre todo cuando combinamos indicadores, es muy normal que el MACD te sea dando una señal de compra, pero en una temporalidad menor el RSI te está marcando sobrecompra. Entonces, ahí viene un poco el conflicto con el tema de los indicadores que pueden contradecirse el uno con el otro. Y aquí ponemos un RSI en sobrecompra, no significa que necesariamente el precio va a caer. ¿Cómo usar correctamente los indicadores? Número uno, entender que son un complemento, que tienen que venir adicionados con una metodología probada, número uno, y con un análisis detrás, dándole un contexto. Si lo utilizamos por sí solos, difícilmente van a funcionar. Número dos, bueno, esto va en conjunto un poco con el primero, como complemento, no como base, en conjunto con una estructura de mercado. Y finalmente, para confirmar ideas, no para generarlas. Un indicador es una excelente herramienta de confirmación o de validación, no para generar una estrategia de trading. Primero hay que leer el mercado, después usar el indicador para validar. Ahora pasamos con la última parte de este webinar, que es lo que suelo llamar un poco el análisis técnico moderno o avanzado, donde ya interpretamos y desglosamos un poco más la acción del precio. Y ahorita vamos con eso. ¿Cuál es el problema del trader promedio? Que busca señales, pues busca la manera fácil. Vaya, busca qué indicadores que están vendiendo, que hay indicadores excelentes, yo siempre lo digo, yo personalmente veo indicadores que francamente son de muy buena calidad, pero si no entiendes la herramienta, si no practicas, si no validas, si no le das un contexto, no te va a ser útil la herramienta. Luego, usar indicadores aislados. Lo que venimos comentando, el indicador es una forma de validar, no para generar. Y finalmente, no entiende el movimiento. El problema no es la estrategia, es no entender cómo se mueve el mercado. ¿Qué es el contexto? El contexto es entender dónde se encuentra actualmente el precio, qué está haciendo actualmente el precio y qué está buscando. El mercado no se mueve de manera aleatoria, se mueve con una intención. Ahora, pasamos con un poco de estructura avanzada. Antes hablábamos de que hay fases de impulso y fases correctivas. Vamos a agregar dos términos muy importantes que suceden constantemente en las fases de impulso y las fases correctivas. La número uno es el quiebre de estructura y la otra es el cambio de carácter. Quiebre de estructura es básicamente cuando tenemos una fase de impulso, una fase correctiva y posteriormente una segunda fase de impulso que logra romper el techo de la fase correctiva. Entonces, de esta manera, identificamos que en el momento que sucede el rompimiento, eso es un BOS, es un quiebre de estructura. Aquí ya pusimos la palabra número uno, ya le pusimos nombre a esto, quiebre de estructura, que es cuando el mercado logra romper el techo de la anterior fase de impulso. Si vuelve a suceder esto, volvemos a tener un BOS, ¿no? Aquí tenemos una segunda fase de impulso, rompió este BOS, tenemos una fase correctiva y en la tercera fase de impulso se vuelve a romper el alto de la última fase de impulso. Volvemos a tener un BOS, volvemos a tener un quiebre de estructura. Entonces, básicamente un quiebre de estructura
es un rompimiento a favor de la tendencia. Indica continuación de la tendencia, que significa que hay más compradores que vendedores. Luego tenemos el choch. El choch viene de change of character. Aquí el precio hace un poco lo contrario a lo que veníamos hablando. Tenemos fases de impulso y fases de retroceso, ¿no? Aquí el choch sucede cuando una fase de retroceso rompe el mínimo o el alto de una fase de impulso. En esta imagen tenemos totalmente una tendencia bajista. Tenemos una fase de impulso, una fase correctiva, una segunda fase de impulso que rompe el último bajo, tenemos ahí un quiebre de estructura y tenemos otra vez una fase correctiva. Otra fase de impulso que vuelve a romper el mínimo del anterior, teniendo un quiebre de estructura. Pero ¿qué sucede ya en este punto? Tenemos este alto y el mercado lo que hace es, después de hacer un boss, se gira y rompe el alto. Básicamente, un choch es cuando hay un quiebre en contra de la estructura. Si la estructura es bajista y el mercado rompe una resistencia, tenemos un cambio de carácter. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que de tener un dominio vendedor, los compradores están empezando a tomar el control de este mercado y nos anticipan que puede haber un cambio de tendencia. Así de sencillo, es muy fácil. El boss son quiebres a favor de la tendencia y el choch son quiebres en contra de la tendencia. Ahora pasamos, ahora pasamos con un concepto muy importante que es liquidez. Básicamente, liquidez es simplemente donde hay órdenes, o sea, la liquidez son regiones del precio donde hay múltiples órdenes. Pueden ser órdenes pendientes, o sea, quiere decir que órdenes que no están vigentes, compras o ventas que todavía no se activan, pero están puestas para activarse en esos precios. Órdenes de stop loss, que al final una stop loss es una orden pendiente de venta. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, entonces órdenes pendientes, órdenes de take profit, órdenes de stop loss y que usualmente van a coincidir con mínimos y máximos importantes, soportes o resistencias relevantes. Y ahí es donde se posicionan las órdenes institucionales. Entonces, estos mínimos y bajos van a traducirse como liquidez, porque ahí es donde van a haber múltiples órdenes pendientes en forma de stop loss, de take profit y de literalmente órdenes pendientes para activarse posteriormente. ¿Qué significa esto? Que el mercado tiende a buscar llevarse esos mínimos y esos máximos para buscar liquidez. El mercado no puede subir en línea recta de por vida y no puede caer en línea recta de por vida. Tiene que tener fases de impulso y fases correctivas. Y en esas fases de impulso y en esas fases correctivas se crea liquidez en cada uno de esos máximos y mínimos. Y el mercado constantemente va a buscar esa liquidez para poder mantener sus movimientos. Ahora, ese simplemente liquidez son esas regiones, usualmente mínimos y máximos importantes, soportes y resistencias importantes, donde hay múltiples órdenes pendientes colocadas en forma de stop losses, take profits y literal órdenes pendientes. Y aquí pasamos a un siguiente concepto, que viene del concepto de liquidez. ¿Qué pasa cuando el mercado va a buscar la liquidez? Hay dos escenarios, que es lo mismo, que realmente es lo mismo que el soporte y la resistencia, pero aquí ya le estamos dando un sentido a estos movimientos. El número uno es el liquidity sweep, en español, barrido de liquidez. Es cuando el mercado desplaza hacia la liquidez, toma la liquidez, o sea, es cuando vemos, es el famoso falso rompimiento, que parece que va a querer romper y seguir subiendo, toma la liquidez del nivel, ¡pum!, se da la caída. Esa toma de liquidez fue activar stop losses, activar órdenes pendientes, atraer mercado, atraer participantes al mercado financiero para que los peces grandes, para que de manera el dinero institucional pudiera posicionarse y generar el movimiento de caída. Entonces, este es el liquidity sweep, es cuando el mercado toma y regresa. Movimiento de manipulación más reversión. Objetivo del mercado. El mercado hace esto para tomar liquidez. De cierta manera busca activar órdenes. No necesariamente de manera deliberada, pero pues es lo que tiende a pasar. En estos niveles, cuando el precio logra llegar a estas zonas, es muy normal que la gente haya ubicado sus stop losses, que haya ubicado órdenes pendientes. Hay mucha actividad en estos niveles. Hay mucha gente que dice que estos movimientos los hacen a propósito para manipular, para tomar tu stop loss. No creo que realmente los institucionales tengan un interés en tu stop loss de 100, de 1000, incluso de $5,000. Es simplemente que en esos niveles vuelvan a hacer mucha participación del mercado y hay que considerar que pues el mercado tiene una participación limitada, o sea, no hay dinero infinito en circulación.
Entonces, si un institucional que está manejando 200 millones de dólares quiere meter una posición en corto para los siguientes 3 meses en el Nasdaq, necesita un punto donde haya suficiente liquidez para entrar y meter la posición correspondiente de 50, 60, 70 millones de dólares. Y mismo caso para vender, necesitan que el mercado llegue a un punto donde se cree nueva participación y pueda deshacerse de la posición. Entonces, el liquidity sweep toma y regresa. ¿Cuál es el objetivo? Tomar liquidez para activar órdenes y luego moverse en dirección contraria. Y luego tenemos el otro escenario, el liquidity run. Sucede lo mismo, el mercado va, busca liquidez, pero en vez de girar, el mercado continúa. ¿Por qué? Llega a ese nivel, toma los stop losses, activa órdenes pendientes, entra participación del mercado de múltiples maneras y hay una inyección de capital, en este caso para continuar el movimiento. A mí me gusta mucho utilizar los liquidity runs. Yo, los algoritmos que programo, una muy buena base, mis mejores algoritmos que operan día a día, el concepto es con un liquidity run durante el horario de apertura, es tomar una zona de liquidez importante que se creó durante la apertura de Nueva York y una vez lo toma y confirma que lo tomó, continuar el movimiento. Entonces, pues sí, es un poco lo que venimos hablando. El liquidity sweep se utiliza más para estrategias de regreso a la media, estrategias que nos dicen el mercado ya subió mucho, tiene que tener una desaceleración y corregir. El liquidity run para estrategias de momento. Entonces, aquí es donde puedes empezar a utilizar indicadores para confirmar un liquidity sweep o un liquidity run. Eso es importante, ¿no? En este tipo de contextos, ¿cómo puedes empezar a emplear un indicador? Si tú eres un trader que quiere operar liquidity sweeps, se puede apoyar de indicadores como un Bollinger, como un RSI, para ver qué información te está arrojando ese indicador mientras tú estás esperando el liquidity sweep y, por supuesto, una confirmación. Si tú eres un trader que opera un liquidity run, puedes ver otro tipo de indicadores. Podrías ver si hubo previamente un rompimiento de alguna media móvil, alinearte con una temporalidad más alta para ir a favor de la tendencia, porque es más probable que haya un liquidity run a favor de la tendencia que en contra de la tendencia. Entonces, run significa toma y continúa, ¿no? Es una toma de liquidez para continuar. ¿Cuál es el objetivo? Tomar liquidez para obtener combustible y continuar el movimiento en su dirección real. Clave, identifica dónde está la liquidez, usualmente máximos, mínimos anteriores, y observa cómo el precio reacciona al tomarlo. Ahí es donde se generan las mejores oportunidades. Pasamos con un concepto que es el FBG. Básicamente el FBG es una manera visual de identificar una ineficiencia en el mercado. ¿Cómo lo vemos? Como un hueco entre una primera y una tercera vela. Cuando tenemos tres velas y la última y la primera no se logran tocar en ningún momento ni con sus mechas, ese espacio que no se logró tocar lo entendemos como un FBG, que se traduce a una ineficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo muy poco volumen. De hecho, sí, yo siempre les digo, a mí me gusta más en vez de los FBGs trazarle un perfil de volumen, porque el perfil de volumen nos dice muy específicamente dónde fue la ineficiencia. ¿Qué es el FBG en sí? Pues son precios donde no hubo participación del mercado y el mercado, o sea, antes de eso, hubo una posición muy fuerte que hizo que el mercado tal cual se desplazara rápidamente en una dirección. Y entonces, en todo este hueco, no hubieron participantes del mercado. O sea, las compras sucedieron aquí y gracias a esas compras, el mercado subió de golpe, pero no hubo compras en este inter, no hubo movimiento en este rango. Aquí pasó lo mismo, las ventas sucedieron en este nivel superior, el mercado cae de golpe, pero en esta región donde se desplazó tanto, no hubo compras, no hubo ventas, no hubo participación real. ¿Qué tiende a pasar con los FBGs? Y esto pasamos al siguiente slide. Lo que tiende a pasar es que el mercado regresa a los FBGs. El mercado busca regresar a los FBGs para usualmente rebotar, los encuentra como soporte o los busca llenar y de ahí encontrar un nivel más bajo de aceptación donde sea un soporte real, un nivel de liquidez real y en ese nivel de liquidez ya finalmente rebotar haciéndote una especie de liquidity sweep, ¿no? De barrido de liquidez. Entonces, básicamente el FBG aquí lo entendemos, ¿no? Tenemos este ejemplo donde marcamos la ineficiencia, el mercado regresa y ¡pum! El mercado logra subir. Un FBG es nada más y nada menos que un desequilibrio creado por un movimiento impulsivo donde el precio no se negoció en un rango justo. El mercado tiende a volver y rellenar estas ineficiencias. ¿Cómo funciona el FBG? El precio es como un imán. Básicamente el FBG, al haber sido una ineficiencia en ese precio, es una especie de imán para el mercado. El mercado tiende a regresar al FBG para poder continuar con su movimiento.
Entonces, sí, ¿cómo funciona? Como una especie de imán? Busca eficiencia y equilibrio. Tiende a ser rellenado. El mercado con el tiempo suele regresar a la FBG antes de continuar. No todos los FBG se rellenan, depende del contexto y del time frame. Ejemplo de retorno al FBG, tenemos un FBG, el precio sube, regresa, llena el FBG y continúa con el movimiento alcista. Ahora, análisis multi-time frame, súper importante. El análisis multi-time frame, esto sí es algo que los FBGs puede que no te sirvan, puede que sí. Liquidity Strip, Liquidity Run es lo mismo que un quiebre de una resistencia o de un soporte o un falso quiebre de una resistencia o de un soporte. Lo que sí recomiendo absolutamente todo tipo de trader es aplicar un análisis multi-time frame, que es no depender de una sola temporalidad, utilizar mínimo dos. Yo utilizo dos en mis algoritmos. Mis algoritmos identifican la tendencia principal en una temporalidad de 4 horas o de 1 hora y entran en 10 minutos. Entonces, en este caso específico, el análisis multi-timeframe, aquí ponemos un ejemplo de utilizar tres timeframes. Básicamente es utilizar un macro alto, una temporalidad, un marco alto, que en este caso temporalidad diaria, donde identificamos cuál es la estructura y cuál es la tendencia. En este caso, la tendencia es alcista. Perfecto. Luego, un marco intermedio, en este caso 4 horas, donde marcamos nuestra zona principal, a dónde puede regresar el precio, y esta zona va a ser nuestra zona de interés para posicionar una posición. Y finalmente, un marco bajo, 15 minutos. Aquí esperamos a que el precio llegue a la zona de demanda de 4 horas, nos haga un cambio de carácter o nos haga un quiebre de estructura, entramos en el quiebre de estructura y nos trepamos en la tendencia alcista que nos marcó el marco alto. De manera general, el marco alto nos definió el sesgo de compras. Mientras el precio esté sobre la línea de tendencia, queremos compras. El marco intermedio nos dio una zona específica para buscar la entrada y el marco bajo nos dio la estructura y la reacción en la zona que queríamos del marco intermedio. ¿Cuál es el proceso general entonces? Y bueno, aquí es básicamente en el marco 1, como dijimos, detección principal, marco 2, zonas clave, y en la 3, la temporalidad baja lo utilizamos para una ejecución más precisa. ¿Cuál es el proceso entonces? Número 1, analizar el contexto con tu marco alto. Número 2, identificar zonas claves. Y esto puede ser con un marco intermedio o ya con el marco bajo. Y finalmente, ejecutar con precisión en el marco bajo. De esa manera, alineamos probabilidad, gestión, o sea, alineamos tres contextos distintos y eso nos aumenta una probabilidad y nos facilita una posibilidad de rentabilidad en el mercado. Es querer decir ganar dinero. Básicamente es eso. ¿Cómo piensa un trader avanzado? El trader avanzado va a identificar liquidez, va a esperar a barridos o a runs, va a utilizar FBGs, no necesariamente FBGs, pero sí perfil de volumen, porque el perfil de volumen te lo da de una manera más precisa y más concreta que el FBG. Y finalmente confirma la estructura. No operamos indicadores, operamos comportamiento. Con esto les pido, por favor, antes de finalizar, les doy las gracias, por supuesto, a todos los que se unieron, los que están en el canal de YouTube, también los saludo a todos. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros. Les comento, si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse, por favor, activen la campanita. Aquí vamos a estar teniendo varios webinars. Nuestro análisis de cierre de mercado, que tiene el nombre Margin Call, todos martes, miércoles y jueves. No se olviden conectar, todos alrededor de las 3 de la tarde. Algunos días, el día de mañana, por ejemplo, no, mañana también a las 3 de la tarde. No se olviden conectarlo, la verdad es que vale mucho la pena. Lo hago con mi colega Eduardo Ramos, vale muchísimo la pena, pueden aprender bastante de eso. Y antes de que se vayan, escaneen este código QR, los va a redirigir a nuestra página para que puedan saber un poco de BT Markets, quiénes somos, qué ofrecemos. Somos un broker bastante competitivo con varios años en el mercado. Y pues ahora sí, dando esto, abro una pequeña sección aquí, tanto en Zoom como en YouTube para preguntas y respuestas. Hay un cierto delay en YouTube, por supuesto, entonces, pues esperamos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia antes de finalizar este webinar.
Pedro, muchas gracias a ti, por siempre unirte, por siempre estar, un placer de verdad. Y pues nada, Pedro, estamos ya prácticamente, ya pronto vamos a sacar van a ser muchos ebooks, no solo de perfil de volumen, pero va a estar muy interesante ahí para que te mantengas al tanto, y tengas ahí todos los ebooks que estemos sacando, que la verdad bastante buenos, sobre todo el de perfil de volumen, que pues fue el que yo creé. Me gustó mucho, creo que viene muy, muy claro y viene con información adicional que tal vez no había dicho tan claro en los últimos webinars, pero te va a ser muy interesante, estimado Pedro. Oscar, muchísimas gracias. Perdón, me alegro mucho de que todo haya quedado claro, todo haya quedado bien. Lo agradezco muchísimo también tu comentario. Aquí estamos a tus órdenes y espero verte en el siguiente webinar, estimado. Muchas gracias por haberse unido y pues como les comento, no se olviden de suscribir aquí en YouTube, activar la campanita y estar al tanto de nuestros análisis de cierre de mercado. Y aquí Pedro nos pone, estoy seguro que serán muy informativos los ebooks. Totalmente, la verdad es que pues sí estoy tratando de que sean sencillos, muy digeribles, 10 8 páginas y que sean mucho más visual que texto, pero que no pierdan el concepto clave, que es que sean de mucho valor, o sea, que la información que venga adentro sea realmente pues de calidad, ¿no? Y que últimamente pues les ayude a ustedes como lectores y como clientes de nosotros. Y nada, creo que con esto, no veo más preguntas. Creo que con esto podemos dar por finalizado este webinar. Nuevamente, gracias a todos los que se pudieron conectar, aunque haya sido un momento, aunque hayan sido unos minutos, se agradece mucho. Y pues nada, nos veremos en los siguientes webinars. Gracias a todos.